Bienvenidos estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En el día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 2, estimar costos de productos y o servicios con sistemas de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Estaremos desarrollando la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 3, identificando los tipos de costeo. Aprenderemos a construir el costeo por procesos con elementos del costo, a usar los costos ABC para determinar los costos de los productos y a construir sistemas de costeo absorbentes para tomar decisiones empresariales. Vamos entonces a iniciar conociendo el término o la temática del costeo por órdenes de trabajo. Como ya lo hemos visto antes en las sesiones anteriores, los procesos de manufactura requieren que tengamos claros tres conceptos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Cuando nosotros entonces nos referimos a ese sistema de administración de costos, debemos comprender que es el espejo de un proceso productivo, es decir, nos va a reflejar los resultados de todo un proceso de producción. Cuando los administradores tienen un sistema de administración de costos que está basado en ese proceso productivo, están en capacidad de monitorear y controlar el mejor desempeño económico de la empresa. Asimismo, un proceso de producción es aquel que finaliza con un producto tangible o con la prestación de un servicio cuya naturaleza puede ser similar o única. Vamos a identificar entonces dos conceptos que son claves. El primero es costeo por proceso, y este costeo lo realizamos cuando la producción es en masa o cuando la producción es en serie, y la contabilidad es idéntica para cada unidad porque todas las unidades son iguales. Pero también podemos realizar un costeo por órdenes de trabajo. Este costeo lo utilizamos para producción de empresas donde los lotes de producción son más pequeños o donde se incurren en diferentes costos porque la naturaleza del producto así lo exige. El sistema de contabilidad de costos tiene una estructura. Iniciamos entonces con una acumulación de costos. En este paso vamos a hacer un registro de los costos en los que incurrimos, que pueden ser de materiales, de nómina, de depreciaciones, entre otros. Posteriormente hacemos una medición de esos costos que ya identificamos y acumulamos. La idea aquí es identificar el elemento del costo, es decir, clasificarlo en materia prima directa, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación, y finalmente hacer una asignación de esos costos, que es el paso en el que nosotros asignamos el costo a cada uno de los productos. Para poder entonces comprender cómo se realiza este sistema de contabilidad de costos, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Y vamos a suponer que somos una empresa que se dedica a la producción de empanadas. Recordemos entonces que nuestro primer paso es hacer el registro de los costos. ¿Cuáles costos? Los materiales, las nóminas, la depreciación, todos los que están en el proceso productivo. Vamos a suponer entonces que nosotros necesitamos, el primer material es masa. De esa masa necesitamos 50 kilos. Entonces tenemos acá la cantidad 50, la unidad en kilos y el valor unitario de cada kilo de masa es de 2.000 pesos. Tenemos entonces un valor total de 100.000, que es el resultado de multiplicar los 2.000 que me vale cada kilo por los 50 kilos que necesitamos para esta producción. Adicionalmente, nuestro departamento de producción nos ha dicho que necesitamos 0.05 kilos de masa por cada empanada que hacemos. Y eso nos da entonces un valor unitario de materia prima de 100 pesos, que ¿cómo lo hallamos? Multiplicando entonces este 0.05 por los 100.000 pesos del valor total.
Hacemos el mismo ejercicio con la papa, nos dicen que necesitamos 100 kilogramos, que el valor unitario de cada kilo es 5.000, por lo tanto nuestro valor total van a ser 500.000, que necesitamos 0,02 kilos de papa por cada empanada y eso nos da una materia prima unitaria total de 100 pesos. Repetimos el ejercicio igual con la carne molida y repetimos el ejercicio con el hogado. ¿Qué datos tenemos al final? Que el total de nuestra materia prima es de 987.500 pesos, que es la suma de la masa, la papa, la carne molida y el hogado. Pero también tenemos un valor unitario total, que es la suma de esas materias primas unitarias totales que hallamos, y el valor es de 280 pesos. Con esto entonces completamos nuestro primer punto, que es el registro de los costos. Recuerden entonces que nuestro segundo punto es hacer una medición de los costos, es decir, identificar el elemento al cual le debemos asignar este costo. Nosotros tenemos entonces la producción para 3 meses, julio, agosto y septiembre. Nos dicen que en los 3 meses vamos a tener la misma oferta de 1.000 unidades de empanadas, que la materia prima directa en julio va a ser de 2 millones, en agosto de 2 millones y que en septiembre vamos a tener una reducción en los precios de materia prima, por lo cual solo necesitaríamos 1 millón de pesos. En cuanto a la mano de obra directa, en julio contratar la mano de obra nos vale 4 millones, en agosto 3 millones y en septiembre 2 millones. Los costos indirectos de fabricación los hemos estimado para julio en 1.800.000, para agosto en 1 millón y para septiembre en 2 millones de pesos. Tenemos entonces los costos de manufactura para julio de 7.800, para agosto de 6.000 y para septiembre de 5.000. ¿Y cómo obtenemos estos valores? Es muy sencillo. Vamos a sumar los 2 millones de materia prima directa, los 4 millones de mano de obra directa y el 1.800.000 de los costos indirectos de fabricación. Eso nos da un valor de 7.800.000 pesos. Pero recordemos que ese es el valor para 1.000 unidades. Por lo tanto, el costo de manufactura de cada unidad será el valor total de estos tres que acabamos de comprender dividido el número de unidades. Ese nos permite saber que en julio tendremos 7.800, en agosto 6.000 y en septiembre 5.000. Vamos a definir entonces la medición de costos como esa determinación del importe monetario de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que nosotros utilizamos en todo nuestro proceso productivo. La medición de estos costos está asociada a la producción y se divide en dos categorías. La primera se denomina costeo real y la segunda se denomina costeo normal. Vamos a iniciar entonces con el costeo real. En este tipo de costeo se utilizan los costos reales para la materia prima directa, para la mano de obra directa y para los costos indirectos de fabricación para determinar el costo unitario o el costo de manufactura. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros acabamos de ver. Si en julio yo voy a producir 1.000 unidades y yo conozco que mi materia prima directa es de 2 millones, que la mano de obra directa es de 4 millones y que los costos indirectos de fabricación los estimé en 1.800.000, mi costo de manufactura va a ser entonces de 7.800 pesos. El otro tipo que tenemos es el costeo normal. En este tipo de costeo se utilizan los costos reales para la materia prima directa y para la mano de obra directa. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación se calculan con una tasa predeterminada y se utiliza como base criterios de decisión históricos. Vamos a ver estos conceptos con unos ejemplos y vamos a aprender a hacer esa asignación de los costos. Luego de nosotros entonces acumular y medir, se procede a asignar los costos a las unidades de producción que fueron fabricadas.
Los costos indirectos se aplican utilizando una tasa predeterminada con base en los costos presupuestados y en la cantidad presupuestada por el generador de información. Pero entonces, ¿qué es un generador de información de costos unitarios? En el momento de asignar los costos indirectos es necesario seleccionar una base de actividades que esté correlacionada con el consumo de los costos indirectos. Esto permite que los productos individuales reciban una asignación exacta de los costos indirectos. En un sistema tradicional de costeo se utiliza un generador a nivel de unidad. Tradicionalmente, en la contabilidad de costos y en las empresas manufactureras se utilizan 5 generadores y estos son: el primero es teniendo como base las unidades producidas, el segundo, las horas de mano de obra directa, el tercero, el costo de mano de obra directa, el cuarto, horas máquina, y el quinto, el costo de los materiales directos. También es necesario para poder realizar los costeos que nosotros conozcamos el nivel de actividad. Dentro de los niveles de actividad nosotros podemos identificar. El primero es el nivel de actividad esperado y es ese nivel de producción que la empresa espera alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Esto es posible conocerlo, por ejemplo, con los históricos y haciendo un análisis estadístico de cómo se ha comportado el nivel de actividad en el pasado. El nivel de actividad normal, que es el promedio de actividades que una empresa tiene en el largo plazo. El nivel de actividad teórico, este sería entonces el máximo absoluto de actividades de producción de una empresa y este únicamente lo podemos obtener si todo funciona perfectamente, si todos los operarios vienen a trabajar, si toda la maquinaria funciona perfecto, si no tenemos atrasos en la línea productiva. También tenemos el nivel de actividad práctico, que es el nivel de producción máximo que se puede alcanzar si todo opera eficientemente. Entonces aquí es diferente al teórico. Recuerden que en el teórico todo debe funcionar perfectamente y nosotros sabemos que la perfección es muy difícil conseguirla y más en un proceso productivo. Entonces nos guiamos desde nuestro nivel de actividad práctico, que es ese máximo de producción que tenemos, pero si todo opera eficientemente. Vamos entonces a desarrollar todos estos conceptos con un ejemplo para que sea más fácil de comprender. La empresa Pascualina se dedica a la producción de muebles de madera reciclada y utiliza y tiene diferentes necesidades de materiales y mano de obra para poder fabricar e instalar las piezas. Para el año 2021 se estimó lo siguiente. El número de muebles que se iban a producir era de 300. Necesitábamos un número de horas de mano de obra directa de 3.500. Los costos materiales directos serían 30.000, el costo de la mano de obra directa de 45.000 y los costos indirectos de 58.000. Durante el año se incurre además en las siguientes actividades reales. El número de muebles fue de 270, el número de horas de mano de obra directa de 3.100, los costos de los materiales directos sumaron 27.000, el costo de la mano de obra directa suma 41.000 y los costos indirectos suman 53.000. Nuestra empresa utiliza un sistema de costeo normal y si los costos indirectos se aplican con base en las horas de mano de obra directa, ¿cuál es el costo de un mueble que requiere 2.500 de materiales directos y 20 horas de mano de obra directa? Primero, recordemos que de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, existen dos tipos de costeo, el costeo real y el costeo normal. Vamos a mirar para nuestro ejercicio particular qué información tenemos real y qué información tenemos presupuestada.
Para poder hacer esto, lo primero que debemos hacer es determinar la tasa de los costos indirectos de fabricación predeterminados. Y esto lo hacemos con la siguiente fórmula. La tasa de los costos indirectos de fabricación es igual. En el numerador tenemos los costos indirectos de fabricación predeterminados y en el denominador tendríamos el generador. Recordemos que en el enunciado nos decían cuál era, pero planteémonos la pregunta. En este caso, ¿cuál es nuestro generador del costo? Recuerden que el enunciado nos dice lo siguiente. Para nuestra empresa utiliza un sistema de costeo normal y los costos indirectos se aplican con base en las horas de mano de obra directa. ¿Cuál es el costo de un mueble que requiere de 2.500 de materiales directos y 20 horas de mano de obra directa? Entonces, esta información que tenemos acá es la que nos permite saber cuál es el generador con el que vamos a trabajar, porque nos dice que los costos indirectos se aplican con base en las horas de mano de obra directa. Vamos entonces a hacer lo primero que nos pide el ejercicio, y lo primero es determinar la tasa de los costos indirectos de fabricación predeterminados. Para eso utilizamos la fórmula y ya sabemos que entonces en el denominador vamos a hacer un cambio. Ya no vamos a tener generador, sino que vamos a tener mano de obra directa predeterminada, que es la base de nuestro generador. Reemplazamos entonces los valores. Recordemos que en el enunciado nos decían que los costos indirectos de fabricación predeterminados para este año eran de 58.000 y que la mano de obra directa predeterminada era de 3.500 horas. Cuando hacemos esta división de 58.000 dividido 3.500 nos da una tasa de los costos indirectos de fabricación de 16,57. Esta tasa nos va a servir de insumo para poder calcular el costo de cada mueble. Vamos a ver entonces cómo la utilizaríamos. Según nuestro enunciado, nosotros tenemos que nuestra empresa utiliza un sistema de costeo normal y los costos indirectos se aplican con base en las horas de mano de obra directa. ¿Cuál es el costo de un mueble que requiere 2.500 pesos de materiales directos y 20 horas de mano de obra directa? Primero, entonces conocemos el valor de los materiales directos. Nos dicen que son 2.500 pesos, pero no conocemos el valor de la mano de obra directa. Así que eso es lo primero que nosotros vamos a calcular. Sabemos que se requieren de 20 horas de mano de obra directa y que tanto en el costeo real como en el costeo normal se utiliza el valor real para la mano de obra directa, no el presupuestado, sino el real. Nosotros tenemos entonces para esto la siguiente información. Sabemos que el número de horas de mano de obra directa será de 3.100, estas son las reales, no las presupuestadas, y que el costo de la mano de obra directa es de 41.000 pesos. Vamos entonces a encontrar ese valor unitario, ese valor que nos permita conocer el costo por hora de la mano de obra directa. Para hacerlo es muy simple, simplemente dividimos el costo de la mano de obra directa, es decir, los 41.000 pesos por el número de horas de mano de obra directa, que son 3.100, y tenemos un costo de hora de mano de obra directa de 13,22. Como ya tenemos el costo por hora de la mano de obra directa, podremos continuar con nuestro costeo. Continuando entonces con el ejercicio, recordemos que nosotros ya hemos hallado los dos valores que teníamos de incógnita. El primero es la tasa de los costos indirectos de fabricación, ya lo tenemos acá, lo hallamos en puntos anteriores, es de 16,57 y acabamos de encontrar el costo de hora de la mano de obra directa, que nos dio que es de 13,22. Vamos entonces a reemplazar los valores que necesitamos para hallar nuestro costo de la manufactura total. El primero ya lo tenemos, nos lo dan en el enunciado y es la materia prima directa. Recordemos que el enunciado nos dice que cuál es el costo de un mueble que requiere 2.500 de materiales directos. Entonces ese valor ya lo tenemos acá. El segundo valor que tenemos es la mano de obra directa. Este valor nosotros ya tenemos todos los datos para despejar la incógnita.
sabemos, según el enunciado, que se requieren 20 horas de mano de obra directa y ya conocemos el costo por hora de esa mano de obra directa. Lo que hacemos entonces es multiplicar las 20 horas por 13,22, que es el valor unitario de cada hora, y nos dice que la mano de obra directa es de 264,4. Por último, tenemos entonces los costos indirectos de fabricación, que es la otra incógnita que teníamos. Recordemos entonces que los costos indirectos de fabricación se van a trabajar con base en las horas de mano de obra directa. Por eso nosotros vamos a multiplicar por 20, que son las horas de mano de obra directa. ¿Y qué valor vamos a utilizar para multiplicar? El que ya encontramos de la tasa de los costos indirectos de fabricación, que es 16,57. Al multiplicar entonces 20 por 16,57, nos da que los costos indirectos de fabricación son de 331,4 pesos. Al sumar entonces todos los rubros, tenemos que el costo de manufactura total es de 3.096 pesos. Vamos a realizar otro ejemplo con más valores y un ejemplo más complejo para poder llevar a la práctica estos conceptos. La empresa Zapatísimos produce y vende zapatos de confort para el adulto mayor. Actualmente en la empresa laboran 2 turnos, el primero de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el segundo de 3 de la tarde a 8 de la noche. En cada turno, para poder satisfacer la demanda, trabajan 9 operarios. Cada operario trabaja 8 horas al día y 6 días a la semana durante 48 semanas al año. Conocemos que el costo de los materiales directos de producir un par de zapatos son 9.500 pesos. El costo de las horas de mano de obra directa para producir un par de zapatos es de 10.200 pesos. Los costos indirectos de fabricación presupuestados para el año 2021 son de 1.200.000 pesos. Por las estadísticas del departamento de producción, se conoce que cada 20 minutos se produce un par de zapatos. Nuestra empresa utiliza un sistema de costeo normal y los costos indirectos de fabricación los calcula con base en las horas de mano de obra directa. Nos preguntan entonces, ¿cuánto es el costo de una orden de trabajo de 1.200 pares de zapatos? Lo primero es que nosotros vamos a analizar la información que nos presentan que está relacionada con las horas de trabajo, porque eso va a ser nuestro generador de información. Tenemos entonces 2 turnos, en cada turno 9 operarios, cada turno trabaja 8 horas al día, cada turno es de 6 días a la semana y 48 semanas al año. Entonces, ¿cuántas son las horas de mano de obra directa al año que tenemos en nuestra empresa? Para encontrarlo es muy fácil, simplemente vamos a multiplicar 2 turnos por 9 operarios por 8 horas al día de cada turno, por 6 días a la semana, por 48 semanas al año y nos da un total de 41.472 horas de mano de obra directa. De acuerdo a la teoría que nosotros vimos ahorita del nivel de actividad, este sería nuestro nivel de actividad práctico. Ahora analicemos cuánto es el costo de las horas de mano de obra directa. El enunciado nos presenta la siguiente afirmación. El costo de las horas de mano de obra directa de producir un par de zapatos son 10.200 pesos. Entonces, ese es el primer dato que nosotros vamos a extraer. Horas de mano de obra directa tiene un valor de 10.200 pesos. Pero una hora tiene 60 minutos.
y nosotros solo nos demoramos 20 minutos en producir un par de zapatos. Entonces, ¿cuántas horas me demoro en hacer un par de zapatos? Porque recordemos que nosotros necesitamos conocer cuánto nos demoramos haciendo un par de zapatos, pero no en términos de minutos, sino en términos de horas. Para ello, planteamos una regla de 3. Si 60 minutos es una hora, 20 minutos, ¿cuántas horas son? Y para resolver esta regla de 3 es muy fácil. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 20 minutos por una hora, entonces se nos va a quedar 20 minutos por hora sobre 60 minutos. Vamos entonces a cancelar minutos y minutos que son iguales. Queda que 20 minutos son 0.33 horas. Ya sabemos entonces que producir un par de zapatos se demora 20 minutos o lo que es lo mismo, producir un par de zapatos se demora 0.33 horas. Hasta ahora tenemos entonces la siguiente información: materiales directos y mano de obra directa. Los materiales directos nos los da el enunciado, son 9.500 pesos y la mano de obra directa nosotros la podemos encontrar y es simplemente haciendo la multiplicación de los 10.200 pesos que vale cada hora de mano de obra directa por las 0.33 horas que nos demoramos produciendo cada par de zapatos. Cuando hacemos la multiplicación nos dice que la mano de obra directa es de un valor de 3.366 pesos. Con esta información podemos entonces pasar a calcular la tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo realizamos entonces esta tasa? En nuestro numerador ponemos los costos indirectos de fabricación predeterminados y en nuestro denominador la mano de obra directa predeterminada, que recordemos que ese es nuestro generador de información según el enunciado. Vamos a encontrar entonces los datos en nuestro enunciado. El primero son los costos indirectos de fabricación predeterminados, que los tenemos en esta parte del enunciado. Miren por acá. Los costos indirectos de fabricación presupuestados para el año 2021 son 1.200.000. Y lo segundo que nos pide es la mano de obra directa predeterminada, que es ese valor que tenemos acá de 41.472 horas, que es lo que hayamos de multiplicar 2 turnos por 9 operarios, por 8 horas cada turno, por 6 días a la semana, por 48 semanas al año. Cuando nosotros hacemos entonces esta división, nos dice que la tasa de los costos indirectos de fabricación es de 28,93. Finalmente entonces nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos para poder hallar el costo de la manufactura total. ¿Qué información es esa? Los materiales directos los tenemos del enunciado, son de 9.500. La mano de obra directa ya la encontramos en el punto anterior, que era de 3.366 pesos. Y para los costos indirectos de fabricación acabamos de hallar esa tasa, que tenía un valor de 28,93 y la vamos a multiplicar por las horas de mano de obra directa, que recuerden que ese es nuestro generador de información. Entonces multiplicamos 28,93 por 0,33 y nos da un resultado de 9,55. Así, el costo de manufactura unitario de cada par de zapatos es de 12.875 pesos. Sin embargo, recordemos que a nosotros nos preguntaban cuánto cuesta producir el lote, y era un lote de 1.200 unidades. ¿Cómo hacemos entonces para hallarlo? Vamos a multiplicar el costo de manufactura unitario por el total del lote. En este caso, 12.875 pesos por 1.200 unidades, y producir un lote de 1.200 zapatos va a tener un costo de manufactura total de 15.450.660 pesos.
Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Recuerden preparar sus dudas, inquietudes, comentarios u observaciones para nuestra próxima sesión.